Ahora voy a enseñarte a cómo yo uso ParaView. ParaView acepta muchos formatos de datos, entre ellos el formato TecPlot. Esta imagen contiene la estructura del formato TecPlot en ASCII dentro de un archivo data.dat. Este formato contiene dos zonas. La primera, la cabecera, es la que contiene toda la información de cómo leer estos datos. La segunda zona corresponde a la zona de los datos en sí. En la cabecera tenemos el título, que en este caso se llama Fluido 3D. Luego tenemos las variables, que en este caso tengo 8 variables. Cabe señalar que el número de variables debe ser el mismo que el número de columnas en la zona de los datos. Como tengo 8 variables, es necesario tener 8 columnas. Estas columnas deben de estar separadas por al menos un espacio en blanco. Luego encontramos la zona, donde definimos el tiempo de los datos. En este caso el tiempo es t igual a 1. Podemos tener diferentes datos a diferentes tiempos. Tenemos el número de datos en dirección de X correspondientes a la letra I, que en este caso son 64 elementos. Tenemos también el número de datos en dirección de Y correspondientes a la letra J, que igualmente tenemos 64 elementos. Al igual que el número de datos en dirección de Z correspondientes a la letra K, tenemos 64 elementos. Diseñé este programa en Fortran para graficar la función de un archivo de datos guardados en data.dat. Este programa me permite graficar una función escalar de 3 dimensiones. Mi programa se llama funplot, nada es implícito y estas son mis variables. Voy a tener 50 datos en la dirección de X y 50 datos en la dirección de Y. El dominio de mis datos, la longitud en dirección de X es 6 y la longitud en la dirección de Y es 6. El tamaño de paso en la dirección de X es la longitud dividido entre el número de elementos. En este caso LX entre NX. De Y, de la misma forma, la longitud en la dirección de Y entre el número de elementos en Y. Vamos a alojar entonces en la memoria para guardar estos datos el vector en una dimensión con nx más 1 entradas. ¿Por qué? Porque estamos metiendo al 0 también, al índice 0. Tenemos también el vector y de la misma forma con ny más 1 entradas. Vamos a llenar estos vectores de la siguiente forma. Hacemos un do desde i igual a 0 hasta nx y cada una de las entradas será i por el tamaño de paso, en este caso de x, menos 3. Esto ocurre para que, por ejemplo, cuando el índice i sea igual a 0, comience en menos 3. Cuando i sea igual a nx, recordemos que dx es igual a lx entre nx, entonces tenemos un nx multiplicando y luego dividiendo. Por lo tanto tenemos solamente el lx. Lx igual a 6 y a 6 le vamos a quitar 3, por lo tanto termina en 3. Así nuestro dominio irá de menos 3 a 3 en la dirección de x y de la misma forma en la dirección de y. Abrimos un archivo llamado data.dat
en el cual vamos a guardar el cabezal del formato TechPlot. Recordemos que lleva un título, una zona de variables y una zona de la geometría de nuestro dominio. En este caso voy a tener nx más un datos en la dirección de y ny más un datos en la dirección de j. Voy a guardar entonces cada uno de estos datos con dos do's, uno dentro del otro, desde i igual a 0 hasta nx, y también desde j igual a 0 hasta ny. Observa que en la tercera columna voy a obtener a la función f evaluado en el punto xy y en el punto yj. Esta función es declarada fuera del programa como el coseno de x por el seno de y. Esta es la función escalar de 3 dimensiones que voy a graficar en Paraview. Compilo y ejecuto mi programa. Tecleo ls y me doy cuenta que aquí está data.dat. Abro otra terminal y tecleo Paraview. Una vez en Paraview, voy a este icono que está aquí y le doy Open. Selecciono mi data.dat en el escritorio. Si abrí ahí mi terminal, me debe mostrar enseguida el data.dat. Le doy OK. Y selecciono el formato TechPlotReader. Y le doy OK. Si no hubo ningún error, si no te salió un mensaje de error, entonces observarás de este lado que es el recuadro del render, así se llama. Observaremos un cuadro de color gris. Si yo selecciono en esta pestaña donde dice Solid Color, despliego, aparece entonces mi función f. Este es el mapa de f. Puedo cambiar los colores si yo voy del lado izquierdo y selecciono este icono que contiene un corazón. Puedo seleccionar cualquier mapa de colores para asignarle a f. Aquí hay algunos ejemplos. En esta interfase, el lado izquierdo corresponde a todos los objetos que puedo agregar en el render. El render es la interfase del lado derecho. Este recuadro que tengo aquí es donde nos muestra qué es lo que estamos graficando. En el lado izquierdo puedo bajar hasta Access Grid y puedo ver mi dominio. Recordemos que tenemos un dominio de -3 a 3 en las dos direcciones. Si yo doy clic aquí, en automático Paraview calcula el mínimo de mi tercera columna correspondiente a la función f y el máximo, y sobre esos valores asigna colores desde el más bajo hasta el más alto. En este caso, desde el azul hasta el rojo, utilizando esta paleta de colores. Si yo doy clic aquí,
puedo meter explícitamente este rango. Por ejemplo, ahora quiero que sea de menos 0.5 hasta 0.5. Y ahora se ha modificado, habiendo zonas muy saturadas de color. Si yo doy clic aquí, le estoy diciendo a ParaView que elija en automático este rango, pero a través del tiempo. Como solo tengo una función, el tiempo t igual a 0, entonces está tomando el valor de menos 1 a 1 y lo regresa a la gráfica que teníamos antes. Para modificar la barra, si yo coloco el cursor encima, aparece esta manita, el cual yo puedo mover a través del render. Puedo colocarlo en horizontal o en vertical, de cualquier lado. También tengo este botón para modificar aún más mi barra de colores. Puedo poner función f de x, y, o sencillamente sin función, solo f de x, y. Puedo decirle la delgadez o la longitud de la barra. Entre más grande sea la longitud, más números aparecen. Puedo cambiar el color, tanto del título como de las anotaciones. Modificar el tipo de letra, por supuesto, que es negrita. O una fuente Times. En el lado del render puedo modificar mi vista. Si yo doy con el cursor hacia arriba o hacia abajo, puedo alejar el render. También puedo alejar y acercar con precisión haciendo clic derecho y moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo. Puedo arrastrar el render haciendo clic izquierdo y arrastrando el ratón. Si no quiero ver el eje coordenado X, Y, Z, presiono este icono que tengo aquí y así desaparece. Si quiero ajustar la ventana render, puedo tomar esta pequeña pestaña y arrastrarla al tamaño que yo guste. Para guardar mi imagen, doy en archivo, salvar screenshot, en el escritorio, le pongo el nombre que yo deseo
en formato PNG. También está disponible el formato BMP, JPG y TIFF. Usaré PNG. Puedo colocar un fondo transparente. En esta parte puedo decirle la resolución de la imagen. Puedo hacerlo más grande o más pequeño. Le doy OK. Voy a mi escritorio y observo que aquí está mi imagen. Como ves, el fondo es transparente. Voy a guardar una vez más. Pero esta vez al fondo le diré que lo dejé así. Listo, ahora se ve mejor.